Si ahora, por ejemplo, volvemos a decir, entramos por aquí y decimos Part Design, nos va a arrancar otra pieza. Veréis ahora la diferencia, que cuando arranca otra pieza, los planos de referencia aparecen con este rayadito que es en no show, es decir, no visible, están en el campo de lo no visible, no aparecen visibles, y nos ha creado, como lo hemos dicho aquí, nos ha creado un sistema de ejes absolutos. Este plano XY es seleccionable también en el árbol, o bien diciéndole aquí en estas dos líneas que tiene, el XY, el YZ o el ZX. Estoy pinchando con el botón izquierdo. Este es la presentación de una pieza. Todas estas paletas de menú que aparecen en la parte derecha y en la parte izquierda son paletas que podemos nosotros colocar. En estas líneas que aparecen aquí, nosotros podemos ponerlo flotante. Por aquí podemos colocarlo, dejarlo en cualquier sitio. Si apretamos la tecla mayúscula, se pone en vertical, y si está en vertical y queremos horizontal, con la misma tecla mayúscula las dejamos horizontal o vertical. Lo que sí no debe de haber nada por esta zona de aquí, porque por esta zona de aquí parece que se caen y se pierden muchas paletas. No dejar nada que esté aquí. Por ejemplo, si tienen un icono que está cerca de esconderse por aquí, pues lo suyo es que lo saque. Esta configuración, evidentemente, para que se vea en una pantalla pequeña como tengo ahora, salga en el vídeo, yo la tengo puesta muy pequeña, y no me cabría todas las iconos. Si hay alguno que no nos interesa, lo suyo es cerrarlo, pero nunca dejarlo en las esquinas. Por lo tanto, Katia tiene una estructura que es, por un lado son los entornos, el entorno de conjuntos, el entorno de piezas. Ahora vamos a abrir un entorno de conjunto y nos abre un product. Veis que el menú ha cambiado sustancialmente cuando vamos del product al dibujo, al par y tal. Hemos abierto un nuevo product, quiere decir que el otro no es que lo hayamos cerrado, sino que se encuentra aquí. Katia tiene la posibilidad de editar varias piezas a la vez. Si nosotros decimos tile verticali, pues aquí nos aparece la pieza que teníamos inicialmente. Veis que cuando pincho aquí el foco azul se va aquí, el entorno se pone en el entorno del Part Design, y que es el entorno de piezas, y cuando vengo aquí, que es el entorno de conjunto, los iconos cambian de acuerdo al entorno en que se encuentra. Por lo tanto, Katia está estructurado en programas, workbench, que son módulos, y a su vez esos workbench tienen asociados una serie de paletas, que son estas que ven aquí, o barras de herramientas, que a su vez tienen asociado o dentro de ellas una serie de iconos, que son las features, que son los features, que son los que añaden elementos al conjunto donde estemos trabajando. Por ejemplo, a este conjunto le hemos añadido ahora una pieza. Vamos a arrancar ahora un fichero nuevo. Por ejemplo, decimos file open, y le decimos la ruta del fichero que queremos arrancar. Vamos a arrancar un dibujo. Y aquí tenemos la ventana de dibujo, que nosotros también la podemos customizar para que nos quiten estos cuadraditos que nos aparecen por aquí. Le decimos que no queremos los cuadraditos, que no los deje. Esto es limpio. Y aquí vemos el dibujo. Además de poder decirle en file los ficheros que pueden abrir, cerrar, salvar, salvar management, hay otro que es el file desk, otra ventana nueva, otra ventana disponible, que es file desk, donde nos dice dónde están los ficheros que tenemos cargados y tal. Los ficheros que tenemos cargados aparecen en blanco los que están cargados en memoria, en negro los que están localizados pero no están cargados, y no tenemos en ningún caso, pero aquí podría haber uno en rojo donde aparecerían los ficheros que no son localizados a la hora de cargar. Este, por ejemplo, es
un cap, un dibujo de un conjunto, de un CAD-Produ, un CAD-Drawing, un CAD-Drawing de un CAD-Produ, de un conjunto, que a su vez tienen todos estos CAD-Par que son piezas. Por lo tanto, ya sabemos que hay distintas extensiones de ficheros que son CAD-Par, extensión CAD-Par para lo que son piezas, extensión CAD-Produ para que son conjuntos y extensión CAD-Drawing para los que son dibujos. Y veis que todos están localizados y aquí aparece la estructura de árbol de quién depende de quién, quién tiene el link con quién. Ahora mismo tengo abierto solamente el CAD-Drawing, pero al abrir CAD-Drawing arrastra el modelo del CAD-Produ de donde ha partido, es decir, arrastra el conjunto para él saber si está actualizado o no. Concretamente me dice que no está actualizado. Le doy a actualizar y se actualiza de acuerdo con el dibujo, con la forma que tiene ahora el conjunto. Si queremos cargar el conjunto, una forma de hacerlo también de un dibujo es simplemente nos venimos aquí, nos ponemos aquí con el botón derecho y decimos Open y nos abre automáticamente el fichero de dibujo. En todas las ventanas de CATIA, una de las cosas que hay que destacar es en la zona de la izquierda que aquí aparecen los mensajes que envía el sistema al programa, al usuario. Esto es un sistema conversacional de tal forma de que el sistema te va diciendo qué cosas debe de hacer. Por ejemplo, ahora mismo nos dice ahí abajo que seleccione un objeto o un comando. Y yo, por ejemplo, selecciono este comando, el comando, me pongo aquí, insertar par, veis que aparece ahí abajo, lo que nos dice es lo que va a ser, insertar un nuevo par. Y aquí en la izquierda, en esta zona, en la derecha, aparecerá, veis que aparece un C2 puntos y nos aparece ahí, por ejemplo, si me pongo en par, C2 puntos new par. Este es el comando que ejecuta realmente. Esta zona de aquí en blanco es la zona donde se pueden teclear, es el Power Input, donde se pueden teclear directamente comandos. Por ejemplo, yo podría decir new par. Ahora cuando le he dado aquí, el mensaje aquí me dice que seleccione dónde lo voy a insertar nuevo par, digo en este conjunto, y aquí nos va diciendo más ayuda, donde si queremos un origen nuevo o no, decimos que en el mismo origen y a insertar una nueva pieza. Vamos a ponernos, si doy un doble clic sobre el entorno de la pieza, hemos cambiado al entorno de pieza. Entonces yo puedo estar viendo un conjunto y en un momento dado ponerme a diseñar concretamente sobre una pieza. Dando doble clic sobre la pieza, él cambia del entorno del Produ al entorno del Par Design. Sin salirme de esta ventana, vuelvo a dar un doble clic en el entorno del conjunto y veis que ha pasado al entorno del assembly del conjunto. Entonces yo puedo estar en distintos entornos en la misma ventana, simplemente con un doble clic paso de un entorno a otro. Por ejemplo, vamos a hacerlo con el comando punto, veis, punto, se escribe C punto, vengo aquí, más fácil no equivocarme, y le digo C point, y aparece aquí el comando como si yo lo hubiera, igual que si yo lo hubiera pinchado aquí. C point, y aparece el comando de punto, la pantalla, el panel correspondiente al arranque de la feature punto. Y en el árbol se ha generado automáticamente un punto con las condiciones que ahora mismo está pendiente que yo le defina aquí. Yo también puedo coger y abrir poniéndome en el botón derecho o en el menú contextual, poniéndome sobre el botón derecho, decirle que esto lo abra en una nueva ventana. Y entonces nos abre, no nos cierra las anteriores que tenemos, esta DEX la podemos cerrar, no nos cierra las anteriores que tenemos, pero nos deja una ventana nueva de la pieza que estamos haciendo. Lo importante aquí es el sistema, el origen de acotación. Para un CAD-Par todo se basa en los planos coordenados que están ocultos
lo vamos a poner visible. Seleccionamos 2 con la tecla control y le decimos visible, y aquí están los planos coordenados, que son estos, que son a partir del cual genera Katia toda la información. Estos realmente son los elementos que son los que hacen de referencia. Nosotros le hemos dicho que añada aquí un sistema de eje, y realmente con este sistema de ejes es con el que él va a trabajar, el sistema de ejes absolutos. Este es el origen del CADPAR. Si nosotros dibujamos aquí ahora un punto en cualquier sitio y cerramos esta ventana sin guardar los cambios, simplemente no lo vamos a guardar en fichero, pero eso que hemos diseñado en esa ventana aparece aquí en el par 1, aparece aquí el punto ese que hemos creado, está aquí dibujado en la pieza par 1. Vamos a ver cómo funciona el ratón. El ratón funciona de la siguiente forma. El botón central, si yo presiono el botón central, veréis que aparece ahí un círculo con un cuadradito, un círculo en blanco con un cuadradito. Esa es la zona que se va a colocar en el centro. Es decir, si yo tengo colocado esto en cualquier sitio y pincho, doy un golpecito con el botón central del ratón, ese punto que yo he pinchado se coloca en el centro geométrico de la pantalla. ¿Para qué sirve colocarlo en el centro geométrico de la pantalla? Porque los giros se hacen siempre respecto del centro geométrico de la pantalla. Entonces nosotros, si tenemos algo muy alejado, no vamos a girarlo, y giro sobre esto, porque los giros lo hacen de forma incontrolada. Lo suyo es que yo pinche en una zona que quiero tener localizada, y sobre ese punto es sobre el que hago el giro. ¿Cómo se hace el giro? Si mantengo presionado el botón central y lo desplazo, lo que hago es desplazo el objeto que tengo en pantalla. Si presiono el botón central y doy un golpe en el botón derecho, me aparece esa flecha que dando hacia arriba hace zoom positivo y dando hacia abajo hace un zoom negativo. Disminuye y aumenta. Si mantengo presionado el botón central, todo esto es con el botón central presionado, Si ahora mantengo el botón central presionado y mantengo también presionado el botón derecho, me aparece una mano que es como si fuera una bola de cristal que la hace girar respecto del centro de la pantalla. Claro, ahora mismo el centro no está donde queremos. Le damos un toque, lo colocamos donde queremos, y ahora los dos botones presionados y veis que hace un zoom. Hay otra opción también, que es presionar la mayúscula y con el botón central hacemos arrastramos, pinchamos y arrastramos, y eso nos hace una cámara. Ese pirámide es una cámara enfocada en el vértice de la pirámide, tengo el ojo, y enfocada a esa zona, y veis que hace un zoom y coloca como si la cámara que he diseñado con la mayúscula, con ayuda de la mayúscula y el botón central, me coloca, me apuntara a la pieza, y eso es lo que yo veo, lo que he diseñado, esa cámara que acabo de diseñar de forma dinámica. Ventajas que tiene el menú contextual. En el menú contextual nos encontraremos mucha ayuda. Una de ellas es, por ejemplo, si nosotros nos venimos, vamos a abrir concretamente este objeto en una ventana nueva, le he dado File Open, una nueva ventana. Aquí tengo este objeto en una nueva ventana, y este es el árbol correspondiente a un árbol típico correspondiente a una pieza. El árbol con su estructura, aquí aparecen bodies, aquí aparecen otros tipos de features, y aquí aparecen los elementos alámbricos que, como veis, no están mezclados. Los elementos alámbricos no están mezclados por los sólidos. Por un lado está el par body con todos los sólidos, y por otro lado está Geometrical Set con todos los alámbricos. ¿Para qué? Decíamos que para qué sirve el menú contextual. Por ejemplo, una de las cosas que sirve mucho es para decirle esta opción, esta geometría que tengo, por ejemplo, aquí,
no sé dónde se encuentra en el árbol y quiero averiguarla, me pongo con el botón derecho y digo centrar ponerlo en el centro del gráfico, y veis que es el pad 3 y se ha colocado en el centro de la zona de la pantalla. Al contrario, pues vamos a suponer que lo he perdido, lo hacemos de la siguiente forma. Si yo digo que el pad 2 me lo haga un reframe on y me lo pone en el centro, y efectivamente este de aquí es el pad 2, me lo pone en el centro de la pantalla. Luego ya estamos viendo forma de traernos de localizar los objetos tanto en el árbol como en la zona gráfica. Vamos a ver ahora los comandos que tiene la paleta View. Esta paleta es muy interesante porque tiene los siguientes iconos. Este primero es para hacer manejar como si fuera la visualización, como si fuéramos en los mandos de un avión, volando. No se usa mucho. Este lo que hace es centrar la pieza. Una vez que tenemos la pieza en cualquier sitio, lo que hace es hacer un reframe y centrarla en el centro de la pantalla. Dando todos estos iconos, presionándolo una sola vez, el botón izquierdo se convierte en lo que hace los manejos de los otros restos de botones. Por ejemplo, ahora con el botón izquierdo se desplaza hacia arriba, hacia abajo. Con el botón izquierdo se gira, hace un zoom positivo, hace un zoom negativo. Y este icono lo que hace es, seleccionamos una cara y decimos con este icono, y lo que hace es ver esa cara paralela a la pantalla. La coloca paralela, pero los ejes no los tiene alineados. Si damos a los ejes, ahora sí los alinea y los ve perfectamente de frente. Este icono lo que hace es dividir la ventana la pantalla en cuatro ventanas. Veis que ha dividido la pantalla y tiene cuatro ventanas. Cada una de estas ventanas están activas las transformaciones locales en cada una de ellas, en donde se encuentre el sistema de ejes. Está aquí, aquí y tal. Las ventanas que tiene, como veis, son la X y la Y, la XZ y tal. Las tres ventanas y una isométrica. Estamos viendo el view, y dentro del view tenemos las distintas visualizaciones que ya tiene almacenadas. Por ejemplo, esta es la isométrica, aquí tenemos vista de frente, aquí tenemos vista por arriba y tal, y aquí tenemos vistas personalizadas. Podemos guardar una vista y tenerla personalizada. En relación con esto y con los movimientos en la pantalla, tenemos aquí, vamos a hablar de lo que es el compás. El compás es un icono sensible. Veis que si me pongo sobre una línea, esa curva o esa área se coloca de color rojo. Y dependiendo de qué zona está seleccionada del icono, funciona de una forma u otra. Por ejemplo, si le digo pincho en la letra I es vista por I. Si pincho la letra X por X, la letra Z por Z, es una forma más rápida de hacer las visualizaciones que no yéndose a este icono y diciendo el front y tal. Una vez que hemos también podemos hacer giros sobre el plano Z, y estos giros son transformaciones en la zona gráfica, desplazamiento hacia arriba y hacia abajo, porque he pinchado esta línea, pincho esta, desplazamientos en X, el objeto se mueve en X puro. Esto es un giro en esta zona. Esto es desplazamiento en el plano XY. Todas estas cosas se pueden hacer con el compás. Si cojo el compás por la parte de arriba, pues el giro ya es un poco incontrolado. Para terminar con el icono View, aparece aquí otras posibilidades de forma de visualizar la pieza. Por ejemplo, ahora está renderizado de forma que se vea la pieza con sombras, con brillo de las luces que recibe. Esta forma de renderizar es con sombras, pero también mostrando las aristas. Esta es la más usual para que nos muestre dónde están las aristas que nos puedan servir de ayuda para construir. Hay otro tipo de forma que es las líneas ocultas, etcétera. Vamos a dejarlo con esta. Este botón es para mandar algo a la zona oculta. Veis que la zona oculta
los elementos que están en oculto aparecen con este sombreado. Por ejemplo, si yo me vengo aquí a este punto que aparece aquí, que está aquí, lo veis ahí, si ese punto le digo yo que se vaya a no show, se oculta, aparece aquí como oculto. Y esto es para buscar los elementos, para pasar a la zona oculta y ver los elementos que tenemos aquí. Todos esos elementos están en oculto. Por ejemplo, este punto, volvemos a, si queremos cambiarlo a la zona visible, pues le volvemos a dar aquí y ya pasa otra vez a la zona visible. Esta zona de aquí, verdecita, es la zona oculta. Para volvernos a la zona visible, pues volvemos a dar a este icono, que es hacer el swap, el salto de la zona visible a la invisible y viceversa. Vamos a dar un repaso a las principales menús que aparecen en pantalla. El menú File es un menú muy típico de cualquier programa, que es para abrir, cerrar, salvar, el desk que hemos visto antes para ver dónde estaban todos los documentos, y aquí aparecen los últimos documentos abiertos. También es una forma de salir, tiene aquí el comando para salir. El Start, en el menú Start, no lo vemos porque también aparece el comando para salir, y aquí aparecerán los últimos ficheros que hemos abierto, hasta 5. Y aquí están los documentos que tenemos en este momento abierto. Si pinchamos aquí, nos vamos al entorno del Drawing. Y volvemos a pinchar en el par y nos vamos al entorno que tenemos en el par. En el menú Edit están aquí las opciones de undo, volver atrás, deshacer, los de copiar y pegar, los típicos de copiar y pegar, tal, menú de búsqueda, el menú de propiedades, y aquí veréis que en cada uno de estos menús en la derecha aparecen unas letras que son el camino corto para acceder a ella. Por ejemplo, en propiedades alternativas enter, es decir, yo puedo dar a propiedades mediante ese menú, o bien venirme aquí y decirle alternativa y intro, y me aparece el menú de propiedades del elemento que tengo seleccionado anteriormente. En el menú View aparecen, aquí están todas las barras de comando, aparecen todas las que tenemos disponibles. Las que están tildadas, todas estas que están tildadas, son las que están visibles. Por ejemplo, si desactivo el menú View, veis que esta pantalla, esta paleta que ve aquí del View, se acaba de ahí. Una forma de activarla es Tool, y volvemos Tool y le doy a View. No lo veis porque sale de la pantalla, pero otra forma también es ponerme encima de cualquier paleta que ya exista con el botón derecho y aparece otra. Por ejemplo, doy a análisis y aparece aquí la paleta de análisis que la había cerrado previamente. Y si queremos lo mismo por aquí y por allí, podemos desactivarla o activarla. Estas son las distintas paletas, por lo tanto eso está en el menú View. Estas son las barras de comandos. Estos son el listado de todos los comandos que son aplicables al entorno donde estamos trabajando en este momento. Por ejemplo, le decimos P y aquí aparece el comando pad, el comando point o lo que sea. Por ejemplo, el comando pad, damos OK y aparece aquí el comando pad. Es lo mismo que darle aquí. Por lo tanto, si una paleta no la tenemos disponible, un comando no lo tenemos disponible, siempre lo tendremos en la lista de comandos. Aquí aparecen otra serie de iconos que son que no lo vamos a ver todos. Por ejemplo, que veamos la geometría o no. Si le desactivamos eso, no vemos la geometría. Que veamos el árbol de especificaciones o no con el F3. Este es el árbol de especificaciones. Y que veamos el compás, o que no lo veamos, o que el compás lo reseteemos, lo pongamos en su sitio. En el comando insert aparecen todos y cada una de los iconos que aparecen aquí, de las features que aparecen aquí. Todos están aquí, todos los que podemos insertar un comando, por ejemplo, comando pad, insertar, ¿vale? En Tools
están cosas como imagen, las macros, utilidades, cosas que aparecen aquí, el show no show, que también tenemos en la barra de herramientas, un comando interesante que es en Word Object, y lo que hemos visto antes de Customize y de las opciones. Y en View pues están todos los elementos que tenemos, documentos que tenemos abiertos, y forma de ver las pantallas. Por ejemplo, el tilde horizontal aparece en todas las pantallas en horizontal, y el help, aquí aparece el F1. Le damos a F1 y aparecerá la ayuda de Katia. Vamos a ver ahora cómo funcionan los comandos en sí, es decir, cómo se crea una feature. Hay que tener en cuenta que cuando nosotros creamos un elemento, este se inserta en el árbol de especificaciones detrás del elemento que nosotros tenemos puesto en Word Object. En Word Object es el elemento que está subrayado, por ejemplo. Pero eso solamente funciona en nuestro caso, que estamos trabajando no con el Hybrid Design, sino con no usamos el diseño híbrido, y si tenemos separados los sólidos con los alámbricos. Funciona solamente en el caso de los sólidos. Por ejemplo, vamos a suponer que nosotros vamos a querer insertar una operación que es taladrado, un hole, el comando hole, que es taladrado. Vamos a colocarlo, insertar el nuevo taladro detrás de este elemento. Ese lo ponemos como define en Word Object. Hemos sacado aquí la barra de herramienta Tool, que es interesante. Define en Word Object, y detrás de ese objeto vamos a colocar un taladro. Si decimos que solamente queremos ver activo ese elemento, ese body, damos a este icono de la barra de herramienta Tools, que lo que nos hace es dejar activo solamente el body que tenemos define en Word Object. Ese es el que tenemos visible. Vemos desde ahí hacia arriba. Por ejemplo, si nos ponemos aquí, define en Word Object, veremos desde aquí hacia arriba todas las operaciones que hay desde aquí a aquí. Estas que están aquí en el árbol de especificaciones, que es las especificaciones de lo que nosotros debemos de ver aquí, esas no están visibles ahora mismo porque le hemos puesto esta opción y nos hemos puesto el define en Word Object en el remove. Vamos a crear un nuevo taladro. Damos al comando hold. Nos dice aquí abajo que seleccione una cara o un plano o un punto. Nosotros vamos concretamente a seleccionar una curva para que lo ponga en el centro, y después vamos a pinchar en una cara y nos aparece el comando hold, y si veis aquí el taladro se va a colocar en el centro. Le decimos que hasta el final. Vamos seleccionando aquí elementos de la pantalla, vamos diciendo cómo lo queremos, si ciego hasta el final y tal. Vamos diciendo el diámetro que queremos, por ejemplo diámetro de 2 milímetros. Vamos rellenando los distintos parámetros que nosotros queremos. Podemos decir que nos previsualice el taladro y no lo tiene ahí previsualizado. Parece que está creado, pero todavía no. Y cuando decimos OK, recordad que teníamos activo el remove, y el hole 4, el taladro 4 se va a colocar detrás del remove y pasa a ser activo. Hemos creado el primer elemento, un taladro detrás de un elemento que teníamos activo. Por lo tanto, hay que tener en cuenta cuando creamos elementos quién es el que está en Word Object, porque detrás de él es donde se coloca. En el árbol del sólido, el orden de colocación sí tiene importancia. En el árbol de la zona alámbrica, el orden de colocación, a no ser que sea un order geométrica C, sí, un geométrica C ordenado, no tiene importancia. En nuestro caso es un geométrica C no ordenado, que son los normales, y no tiene importancia el orden de colocación. Si yo digo un plano, aunque esté activo, cuidado que esto puede dar un poco de error, aunque esté activo el hole 4, realmente el plano se va a colocar en el árbol, se va a colocar aquí abajo. Si nosotros pinchamos aquí, vemos que, aprovecho para decir que si pinchamos aquí, vemos que esta zona se pone oscura, y el zoom, por ejemplo, el zoom de la pantalla y las transformaciones locales se hacen respecto del árbol. Forma de quitar esto oscuro: o volvemos a pinchar en esta ramita, o pinchamos aquí. Pinchamos aquí
o pinchamos en cualquiera de las ramas, y volvemos a tener el zoom, las transformaciones sobre el árbol o sobre la zona geométrica. Nos ha aparecido aquí la primera pantalla sobre la que vamos a trabajar para crear un plano. Veis que aparece, cuando le hemos dado el icono plano no había nada seleccionado. Vamos a volverlo a repetir para que lo veáis. Damos al plano, no hay nada seleccionado. Para no seleccionar nada, para quitar la selección, si hay algo seleccionado, se pincha en una zona que no haya nada, ninguna geometría. Aparece el menú del plano y aparece una zona azul que es la que lleva el foco del elemento que el CATIA nos pide que seleccionemos geométricamente, y nos dice aquí abajo que seleccionemos un elemento, seleccione un plano al respecto al cual va a ser offset, que es paralelo. Nosotros seleccionamos una cara, esta, y automáticamente él nos representa el plano a la cota que hay puesto aquí. Nosotros podemos manejar esto por aquí, podemos manejarlos, tirar de los manipuladores que tenemos, que aparecen en la pantalla, o bien teclear directamente la cota 15 milímetros y le decimos preview y aparece a 15 milímetros. Ya tenemos definido una cara. Si queremos cambiar de cara, tendremos que seleccionar que se ponga azul la zona que queremos en el elemento y pinchamos otro elemento y aparece ya paralelo a 15 milímetros pero respecto de otra cara. El que pinche otro elemento ya no nos vale, a no ser que tengamos seleccionado el campo. Luego, recordad que el campo, para cambiarlo, para editarlo o cambiarlo, hay que tenerlo seleccionado. Si nosotros seleccionamos en este campo y pinchamos esta arista, veis que es una arista la que he seleccionado, ahora mismo está preseleccionada, ahí abajo en la pantalla aparece preselecte, ¿veis? Si ahora le doy, ya está seleccionada. CATIA identifica que en ese campo que él quería una zona plana, hemos pinchado una línea y cambia automáticamente del tipo de plano, y en vez de elegir el que teníamos antes, que era Offset from Plane, ha elegido, porque él cree que es el más parecido, ha elegido a través de dos líneas. Nos selecciona la primera línea que tenía, la ha cogido como seleccionada, se pone en el segundo campo y espera que le demos la segunda línea entre esas dos líneas, y aquí aparece definitivamente el plano que pasa por esas dos líneas. Si le decimos OK, ese plano ha sido creado y está aquí. Vamos a suponer que lo queremos editar. Para editarlo, simplemente cualquier elemento que queramos editar, doble clic sobre él. No hace falta irse a buscar el icono ni el entorno, simplemente un doble clic sobre el elemento y nos aparecerá la ventana con que definimos el plano y los elementos que definen ese plano. Si estando en ese mismo plano volvemos otra vez a seleccionar en cualquiera de estas, decimos otro elemento, otra línea o otro elemento, pues automáticamente cambia de un entorno a otro. Si no queremos que cambie, le vamos a dar al candado, de tal forma de que CATIA ya no puede cambiar automáticamente de tipo de elemento, sino que lo vamos a hacer nosotros. Y vamos a decirle normal a una curva. Decimos normal a una curva y pone un plano en el punto medio de esa curva. Damos OK y hemos cambiado de tener el plano en un sitio en otro. No lo vemos. ¿Por qué no lo vemos? Porque tenemos activo Only the Current Body y el body activo es el taladro 4. Decimos que queremos ver todo y ahora vemos que aquí está el plano y tenemos visible también el punto. Luego esto hay que recordar de quitarlo cuando estemos viendo, queramos ver geometría alámbrica junto con los sólidos, porque o una u otra no se verán. Y ahí tenemos el primer elemento creado. Luego así funcionan los menús de CATIA. Cualquier menú de CATIA funciona de esa forma. Otra forma es que yo seleccione previamente un elemento. Si yo selecciono previamente un elemento y pincho el icono de plano, ese elemento ya ha quedado seleccionado, que yo tenía previamente seleccionado, ha quedado recogido en el primer campo que recibe la señal del 3D. Ha quedado recogido aquí. Por lo tanto, es una forma también de entrar. Podemos entrar teniendo algo seleccionado, con lo cual el primer campo se rellena con ese elemento, o bien sin tener nada seleccionado, con lo cual él espera que yo le diga
cuál es el primer elemento que tiene que seleccionar. Así funciona, por lo tanto, las features. Y por último vamos a ver cómo funcionan el compás. El compás hemos dicho que funcionaba cuando estaba colocado en esta posición, funcionaba haciendo transformaciones locales de lo que tenemos en pantalla. En un conjunto como estamos en el entorno del par design porque tenemos activo este elemento, el par body pero si nos ponemos en el raíz activo se pone azul. Estamos en el conjunto, ahora estamos en el conjunto, veis que me pongo aquí, pone assembly design, y el compás se comporta de otra forma. Voy a darle al F3 para que se quite el árbol y desaparece el árbol con el F3. Y ahora el compás, si yo lo sujeto por la base y lo coloco sobre un elemento, el plano principal se coloca sobre el elemento que hemos seleccionado sobre la cara más cercana, o el eje Z, o el eje más correcto. Si ahora yo veo, vamos a sacar el F3, no nos moleste mucho, lo dejamos cerrado. Si yo ahora tengo seleccionado el lusillo, concretamente, vamos a levantarlo ahora, está seleccionado el lusillo, veis que está verde. Si pincho en cualquier sitio, el compás se pone grisáceo. Se pone verde en el momento que pincho un elemento. Vamos a pinchar el lusillo y se pone verde. Si yo, estando el compás en verde, porque hay seleccionado uno o varios elementos, doy a, por ejemplo, vamos a girarlo así, veis que el lusillo está girando. ¿Veis el taladro como gira? El taladro se ha colocado en distintos sitios. Eso tiene puesto unas constraints de tal forma de que volverá a colocarla en su sitio. Ahora veis que el palillo se ha colocado en la posición correcta de acuerdo a cómo estaba colocado el lusillo. Yo también podría coger y hacer que giraran ambos a la vez, ya que tienen una constraint de coincidencia entre ambos, pinchando la tecla mayúscula y girando en este icono. Si pincho la letra mayúscula y giro el icono por la barra, veis que giran tanto palillo como husillo. Es una forma de, sin hacer cinemática, mover elementos de acuerdo con las constraints que hay aplicadas. La mayúscula apretada y el compás en su sitio. Una cosa que también nos sirve el compás es para hacer desplazamiento de elementos. Por ejemplo, vamos a levantar o vamos a colocarlo a donde sea. Si queremos volverlo a colocar en su sitio, hay otra cosa del compás, que es el botón Edit. Pinchamos en la base, nos ponemos con el menú contextual y aquí nos dice en qué posición se encuentra ahora mismo. Veis que aquí nos está diciendo la posición X, el ángulo que tiene de rotación respecto de los sistemas de eje X y Z y tal. Nosotros podríamos decirle aquí 0, 0, 0, 0, todo 0. Y esto haría que si le doy al botón aplicar, este elemento que está seleccionado en verde se vaya al origen de coordenadas del conjunto. Damos a Apply y efectivamente damos a Close y efectivamente el tornillo, el husillo, se nos ha ido al origen y con orientación 000 al origen del conjunto. Esta es otra utilidad que tiene el compás. El compás, para volverlo a colocar a su sitio, simplemente lo tiramos, es una opción. Otra es echárselo contra el sistema, lo pinchamos en el centro, cuando sale esa cruz, lo colocamos sobre el sistema de eje X y Z y se vuelve a colocar en su posición inicial. Y otra opción para colocarlo en su posición correcta es venir aquí y decirle Reset Compass. En View, Reset Compass y va a su sitio. Bueno, pues eso es todo. Habéis visto distintos entornos, hemos visto las distintas paletas, los distintos menús y hemos visto cómo se hace una primera feature, el manejo del compás y del ratón. Gracias a todos, hasta otra.